Tras no sé cuántas décadas ya, creo que son 40 años de lucha contra la aberración que está desarrollándose en este país en un proceso de autodestrucción y descomposición en todas las áreas del comportamiento social. Me voy a permitir el desempeño, iba a decir el placer, no es un placer, esto no es un placer, es un desempeño, un compromiso, una implicación para salvar a esta España que está en decadencia, lleva décadas ya en decadencia, pues haciendo un diagnóstico, un desarrollo, una exposición de las lacras, las contradicciones, los absurdos, los síndromes de la necedad más absoluta que llevamos en este proceso en el que vamos a la nada, a la desaparición como nación, porque hay unos poderes externos en cuyo objetivo, cuya finalidad es la desaparición de las naciones. Y la nuestra es una nación especialmente pretendida por ellos para ese experimento de descomposición, desaparición, que ya venía desarrollándose anteriormente, por ejemplo, en los Balcanes, con las guerras de los Balcanes que dieron al traste en una guerra suicida entre lo que fue la Yugoslavia de antes y lo que es hoy una serie de piezas descompuestas. La palabra descomposición es una palabra que hay que aplicar en todos estos casos, porque es como la madera que se ve invadida por la carcoma, que va desestructurándose sus tejidos, que se convierten en polvo a medida que la carcoma va avanzando. Y para ello, para desarrollar este concepto, esta idea, este análisis, quiero exponer algunas cosas muy peculiares que suceden en mi tierra vasca. Es vasca tardía, diría yo, del siglo VI, desde el siglo VI hasta hoy, viene siendo vasconizada, esa es la palabra. En mi tierra vasconizada de Álava, para que vean ustedes que cuando se dicen estas cosas que estoy diciéndoles a ustedes en este momento, mediante estas palabras y esta comunicación en este medio que nos proporciona Internet, que es porque tratamos de dilucidar si vamos por el buen camino o vamos en una situación absurda hacia la nada, hacia la desaparición como cuerpo social y político, económico y como proyecto nacional que recordemos que era el diseño de un destino común. Y alguien dijo en lo universal. Sí, en lo universal, cuando éramos algo universales con el Imperio Español de los Austrias, que ya eso se vino a hacer puñetas en poco tiempo. Bueno, no tampoco, fueron 3 siglos de disfrute de un imperio generador, como dices Gustavo Bueno, de civilización, sí, de civilización. Bueno, vamos a ello. Lo que llaman democracia en España es una falacia. Es fácilmente demostrable. Es falacia porque está basada esa
ese axioma de que estamos en una democracia soportada y sostenida sobre mentiras piramidales, mentiras inmensas. Y algo que se soporta en mentiras es corrupto de naturaleza, es perverso. Vamos a ir viendo. Sí, vamos a ver. Analicemos esta imagen. Valpuesta. Valpuesta es una pequeña localidad en un enclave que es una cuña, una entrada, una especie de isla unida a la provincia de Burgos por un pequeño pasaje entrante, que hace que esté rodeado ese pueblo por Álava, completamente rodeado por Álava, prácticamente es Álava. Es un valle que forma parte de una comarca que se llama Valdegovía, que es un municipio, y que ese enclave, ese pueblo, está considerado como Burgos. En su día fue sede de una diócesis, la diócesis de Valpuesta, que formó también grupo de organización de la Iglesia con la diócesis de Armentia, en Álava, hasta que pasó esa diócesis a Calahorra. Bien, pues resulta que nada menos y nada más que en esa localidad, que dicen que es burgalesa, vale, administrativamente lo es. Tengamos en cuenta que la división en provincias se hizo en 1833, es decir, que fue reciente, pero ¿qué pasó anteriormente? ¿Era Burgos? ¿Era la antigua Autoregonia? Y por tanto, podríamos decir que Valpuesta es Álava, geográficamente, administrativamente es Burgos, pero dio la casualidad que allí nació el castellano, el español. Vamos a explicar esto y vamos a ver la sarta de mentiras, empezando por que la lengua propia de Álava es el euskera. Gran mentira, inmensa mentira, entre otras cosas porque luego hablaremos de cuándo entró el euskera en Baskonia. Lo que ahora es Baskonia, o llaman Baskonia, o debería llamarse Baskonia. Bien. Afirmación primera. El castellano nació en el occidente de Álava. Lo demostramos enseguida. Afirmación segunda. La toponimia del occidente de Álava no tiene raíces euskéricas, porque es imposible. Entre otras cosas porque Castilla nació desde Álava. Lo demostraremos más tarde. Por tanto, ¿se puede afirmar que Euskadi es una nación? Mentira, absurdamente mentira. Es imposible. Euskadi no es ni para empezar existe, ni para continuar puede ser, por tanto, una nación, desde el punto de vista antropológico, histórico y cultural. Álava forma parte del nacimiento de Castilla. El conde Fernando González fue conde de Álava. Había varios condados en la zona geográfica del norte, entre otros el de mi apellido, los condes de Ladrón de Guevara, condes de Oñate, que abarcaban ese condado a parte de Álava y parte de Guipúzcoa.
de lo que hoy es Álava y lo que es o fue Guipúzcoa. Y por tanto, pues difícilmente las encartaciones, por ejemplo, que forman parte también del origen del castellano, porque eso fue una zona en el siglo IX que abarcaba al Valle de Mena, Valle de Losa, y que venía desde Cantabria hasta las merindades de Burgos, que formaban parte de ese espacio geográfico. No es posible aceptar mentiras de tal volumen. Hablaremos de eso a continuación. Empecemos por algunos conceptos de partida básicos. Aquí tenemos el mapa de los reinos en España durante los siglos XII y XIII, durante la Reconquista. Y debemos insistir en que el castellano nació en el occidente de Álava, a caballo entre lo que ahora es Burgos y Álava, en el siglo IX, es decir, muy poco después de la invasión musulmana. Este mapa es anterior al siglo XII, es decir, anterior al reparto de reinos que había en el mapa anterior que hemos visto, y vemos cuál es el estado de la situación durante la invasión musulmana cuando llegó la Reconquista hasta los límites del río Duero. Y ahí estamos, es el momento en el que aparece el castellano. Es ocioso decir que antes del castellano estaba el latín, porque todavía hay gente que no lo sabe. Piensa que antes del castellano estaba el euskera, y el euskera entró en el siglo VI después de Cristo. Eso ya es incuestionable porque los últimos estudios así lo demuestran. El descubridor de las primeras palabras en castellano en el occidente de Álava, Saturnino Ruiz de Olzaga, franciscano, demuestra a través del estudio de los cartularios de Valpuesta que las primeras palabras en lengua romance surgen del latín en el siglo IX, y este mapa nos evidencia el reparto de las lenguas existentes en los momentos previos a la romanización, es decir, antes del siglo VI. Probablemente en el occidente de Álava, en la Autrigonia antigua, tal como lo reflejan Caro Baroja, Menéndez Pidal, y el sacerdote Saturnino Ruiz de Olzaga, pues se hablara el celta antes de la entrada romana y pues, obviamente antes del nacimiento del castellano. El vasco, el euskera, surge de Aquitania, del norte de España, ya en la Transpirenaica, es decir, en la zona de Francia, y se desplaza, se invade la zona sur, post-pirenaica, es decir, Navarra, entra en Álava y se va expandiendo a partir del siglo VI. Se va expandiendo conviviendo con otras lenguas, obviamente. Me ocurrió una vez, hace poco, en un homenaje a Saturnino Ruiz de Olzaga, que se titulaba El último franciscano en Álava, porque se ha tenido que cerrar la casa de los franciscanos en Vitoria. Me ocurrió que después de unas palabras mías que pronuncié en homenaje a este hombre, Saturnino, me pregunta, bueno, y antes de la lengua romance que se descubrió en Valpuesta, ¿qué había? El vascuence, el euskera. Digo, no, el latín. Ah, no lo sabía. Bueno, pues vamos a explicar las cosas por si acaso.
Ante los romanos había tribus celtas en todo lo que hoy se llama País Vasco, y entonces era pues Reino de Asturias, después Reino de Navarra y después Reino de Castilla. Pues estas tierras, que eran condados, no tenían reino propio. No sea que alguien, que ya lo he oído, por cierto, piense que había aquí un reino. Bueno, pues había, como digo, autrigones en la zona de Valpuesta, que ahora estamos hablando, caristios en la zona de Guipúzcoa y verones, ibárdulos en la zona de Vizcaya. Esas tres tribus eran pre-vasconas, pre-romanas. Luego llegaron los vascones y ahí está, los vascones están en ese mapa, en lo que hoy es Navarra, porque llegaron de Aquitania, desplazados y empujados por los francos con las invasiones góticas, o sea, de los godos. Bien, esto conviene explicar, porque hay mucha manipulación. Los vascos no estaban aquí desde tiempos de Túbal, no, eso es una falacia, eso es una mentira, porque estos nacionalistas, acompañados de otros que les hacen la ola, que flaco favor están haciendo a España, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Pues a base de mentir, falsificar la realidad, hacen un molde cognitivo falso en la población. Y por eso hay tanto nacionalista. En Álava no había más que un 5% de nacionalistas sobre la población en los años 80. Hoy son hegemónicos. Y es por el adoctrinamiento escolar y por las falsedades. Vamos a continuar hablando de estas cosas. Sánchez Albornoz, que era un gran medievalista en aquel periodo de tiempo, hasta los años 80, en el que regresó a España y a lo largo de esa década falleció, nos presenta un panorama realmente fidedigno de lo que eran aquellas tierras vascas en aquel momento posterior al siglo VI, en el que los vascones se trasladaron desde Aquitania, de Gascuña, Vasconia, y se aposentaron cruzando la frontera en Navarra y se extendieron por Navarra y luego por el resto de lo que hoy es la llamada Euskadi, que no tiene ningún fundamento desde el punto de vista histórico, esa denominación. No tiene ninguna lógica, ni fundamento, ni elemento razonable. Pero es una buena herramienta de adoctrinamiento y de confusión en las mentes de los pobladores de la Vasconia de hoy. Y este gran hombre, exiliado, presidente de la Segunda República en el exilio, nos comenta textos muy valiosos de vascos y navarros en la antigua historia. Dice Sánchez Albornoz: por tanto, no solo es lícito, sino obligado establecer en las sierras de Urbasa, Aralar, Andía, la frontera perdurable que ha separado dos comunidades históricas dispares, la Euskadi de hoy de la Navarra milenaria, puesto que los navarros o eran ígeros puros, o hermanos de los puros íberos, o estaban profundamente iberizados. Y los habitantes de la depresión vasca, si no eran cántabros, estaban muy experimentados con ellos. Esto dice Sánchez Albornoz, Vascos y Navarros en su primera historia. Los dos pueblos de habla vasca siguieron separados.
Los vascos de hoy continuaron unidos a los otros pueblos cristianos, regidos desde Oviedo y enseguida desde León, la nueva sede regia. Durante muchas décadas, alaveses y vizcaínos resistieron unidos a los castellanos los ataques de los últimos cachorros de Banu Muza, y los vascos contribuyeron con sus hombres y su espíritu al nacimiento de Castilla, y del condado de Castilla formaron parte esencial durante el siglo X. Los documentos acreditan la importancia de la aportación vasca a la colonización de las nuevas tierras castellanas y atestiguan la extensión de la autoridad condal de Fernando González y de sus sucesores hasta muy dentro de la tierra éuskara. Integró esta, por tanto, la nueva comunidad histórica llamada a los más altos destinos, y ello dio con ella sus primeros pasos en la historia. Fíjense si lo tenían claro Sánchez Albornoz a través de sus estudios, que no han sido superados hasta este momento, ni tan siquiera estos nuevos descubrimientos de, por ejemplo, la mano de Iruregui en Navarra, que demuestra que claramente que eso es íbero. No es euskera, es íbero, es que a lo mejor el euskera y el íbero tienen parentesco. Qué casualidad, ¿verdad? Ni tan siquiera pues estas invenciones y estos cabreos que se tienen con estos hallazgos de Abaitua, por ejemplo, y otros, incluso Caro Baroja incluso. Pues bien, fíjense si lo tenían claro, que Sánchez Albornoz decía lo siguiente: el País Vasco ha escrito páginas brillantes de la historia española, como las otras comunidades históricas que integran España. Los vascos hoy han hecho maravillas como españoles y conforme a la contextura temperamental hispana. No tenía duda de que son españoles, que somos españoles. Sus magnas figuras históricas no han pensado, ni han escrito, ni han obrado como vascos. Todo lo que han hecho de grande y de universal lo han hecho dentro de la órbita vital y cultural de España. Vasconia, o la España sin romanizar. Sí, además, la abuela de España. Los vascones han proyectado su espíritu y temperamento hacia España y hasta los pueblos hispanos, y por eso España y lo español pueden ser pensados desde el País Vasco. La abuela que guarda todavía recuerdos de nuestro más remoto ayer, de un ayer muchas veces milenario, cuyas raíces se hunden en la primigenia tierra de España. Gente que duda que el País Vasco sea español. ¿Qué vamos a hacer? Así es la ignorancia y el adoctrinamiento durante décadas, que crea esas mentes vacías, manipuladas, adocenadas, invadidas por tonterías, que no tienen ningún fundamento histórico, pero cuyos miembros agitadores de esas mentes para vaciarlas. Bueno, llegado a este punto es preciso hacer algunas demostraciones basadas en experiencias mías personales, de las cuales yo doy testimonio y reflejo con documentos y hechos la mala fe, la mala intención, la prevaricación política que ha seguido todo este proceso de deformación de la realidad histórica, cultural y el adoctrinamiento, la implementación de una cosmovisión en la sociedad que no responde a las realidades históricas transmitidas y el legado antropológico común, y ha sido el único que queda en prevalencia, porque es el que se ha acuñado de civilización a civilización, traspasando ese etos entre familias, y que se ha cortado de raíz en una especie de experimentación rusoniana, aplicando simplemente el maldito estigma o paradigma del consenso. Maldita palabra. Con el consenso se están haciendo atropellos
monumentales. Y eso voy a referirme con hechos concretos de mi experiencia por la política, como acuerdos consagrados en el boletín oficial de la provincia, por ejemplo, de las Juntas Generales de Álava, hechos en el seno de la soberanía alavesa, es decir, en el Parlamento Foral alavés, que es las Juntas Generales, es el único órgano institucional histórico que da cuerpo a la representación de los ciudadanos en las cámaras que lo representan. Las Juntas Generales tiene un transcurso de 500 años, mientras que el Parlamento Vasco es un invento absolutamente reciente. Es decir, no tiene sentido que haya en un ámbito como el País Vasco, que es reducido, 2,5 millones de habitantes aproximadamente, tiene más la capital de España, Madrid, más habitantes que una comunidad autónoma que es un fragmento de Estado, y que tiene el Parlamento Vasco 3 cámaras forales, en Álava 51 junteros, en el País Vasco, en su conjunto, Parlamento Vasco 75, que haya 4 cámaras parlamentarias, aunque las Juntas Generales no tienen un sentido de parlamento, entra más dentro del régimen local, pero no es así. Y entonces en la Cámara Foral se han aprobado sendas iniciativas de este señor que está hablando a ustedes a lo largo de estos, por lo menos, 40 últimos años, en 2 legislaturas distintas, y luego nadie ha hecho referencia a ellas, han pasado al olvido y nadie ha cumplido esas resoluciones, con lo cual se demuestra que estamos tirando el dinero de la soberanía democrática que llamamos representación o de la voluntad general, mentira, porque luego se hace el paripé de que se aprueba una cosa para luego absorberla y callarla, dejarla en el limbo, en el olvido. Voy a poner algún ejemplo concreto. Concretamente hay algún hito de la legislatura en las Juntas Generales, por ejemplo, del 1990 al 94, en que se aprobó, luego voy a poner esto como sistema de prueba, se aprobó que se adoptaría los resultados, la proyección de resultados de un estudio de Amando de Miguel en su empresa Tabula 5, de estudios demoscópicos. Se hizo un estudio sobre la presencia del euskera, la presencia real del euskera en el ámbito civil, es decir, no en el ámbito administrativo, sino en la relación entre ciudadanos y los ciudadanos con la administración, y daba un resultado pírrico, aproximadamente un 10% en aquel tiempo. Estoy hablando del año 94, me parece que fue, 94. Un resultado pírrico. Luego pondré pues una imagen del diario de sesiones de aquel momento, y el acuerdo fue trasladar esto a las instituciones, es decir, de alguna manera que se cumpliera el artículo 16.2 de la Ley de Normalización del Euskera, por el cual artículo había que aplicar, por ejemplo, en la enseñanza, fundamentalmente, la realidad social y cultural de cada territorio, de cada zona. Y se acordó aplicar, por tanto, esa proyección de aquel estudio demoscópico que costó pues
sus pesetas en aquel tiempo, equivalente a hoy, pues aproximadamente 60.000 euros, me parece que son, si no me equivoco, más o menos. O sea, se acordó que había que respetar esa realidad constatada mediante un estudio serio que las Juntas Generales asumieron y aprobaron como un estudio solvente, a pesar de las dificultades, de los intentos de sabotaje que hubo por parte del mundo Abertzale, etcétera, a ese estudio, incluso amenazas a mando de Miguel, el pobre ya fallecido hace poco. Otra situación, bueno, de eso nunca más se supo, claro, o sea, eso no, es evidente que aquello pasó al olvido totalmente en la siguiente legislatura y nada se realizó al respecto. No se aplicó aquella resolución de una Cámara Foral que representaba a los ciudadanos alaveses en su representación en las juntas. El segundo hito, pues hay varios, pero vamos, el segundo hito es un acuerdo institucional que ahora lo voy a poner también como prueba de que esto que digo no es a humo de pajas, por el cual se reconocía el castellano como lengua propia de Álava, porque nació en el occidente alavés, como hemos dicho anteriormente. Y reconocer la obra de Saturnino Río Arizaga y formalizar un convenio de colaboración mutua entre las instituciones, llámese Gobierno Vasco, Juntas Generales de Álava o Diputación Foral, y el Castilla-León, el gobierno de Castilla-León, porque está a caballo entre Burgos y Álava. De eso nada más se supo. Y fue un acuerdo. Y así suma y sigue. O sea, vamos a ver estos tres hitos. Hay otro más, que ahora no voy a alargarme en ello, pero hay otro más que también lo voy a poner como medio prueba, pero hay bastantes más, porque yo no he parado de hacer, cuando estuve en la política, actuaciones a través de mociones y iniciativas diversas, por no hablar de las del Parlamento Vasco que han pasado al olvido. Incluso la propia ley de normalización del euskera no se cumple, o sea, es que es una cosa inaudita. Entonces, que no nos cuenten penas, aquí hay un proceso del nacionalismo unido, en este caso ahora, al socialismo, no en aquel tiempo, pero bueno, en parte sí, porque de aquellas aguas estos barros, ¿no? Pero hay una voluntad de aplicar el rodillo, la pisonadora. Para ellos el control de la cultura es fundamental, y claro que es fundamental. Lo que pasa es que si esa aplicación se respondiera a la realidad de los hechos y la verdad del desarrollo histórico de la cultura en tierras vascas, si realmente se respetara, que es obligación moral de hacerlo, porque no se puede esquilmar todo el pasado y inventarse una realidad actual nueva, sin contar con el trayecto histórico que desarrolla cronológicamente toda la vida y la existencia de, en este caso, los vascos y los alaveses como parte de este ámbito cultural, que no es homogéneo, es heterogéneo, es diverso, no es una cultura homogénea, pero lo han hecho homogénea para el control social. Pues si respetáramos esa realidad, haríamos justicia. Pero como no se respeta, todo esto es injusto y antidemocrático. Antidemocrático. Vamos a verlo. Compuesto por un solo miembro, que era yo, relativa a la divulgación cultural del nacimiento del castellano en Álava. Decía esa resolución acordada después de un largo debate lo siguiente: acordada y transaccionada con el PNV, por cierto,
que presentó una enmienda de transacción que yo acepté porque era la única manera de lograr que aquello pasara a acuerdo en las Juntas Generales, que luego no sirvió para nada, pero fue un acuerdo formal. Y decía lo siguiente. Decía, las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a facilitar los cauces para la firma de convenios interinstitucionales que profundicen en las investigaciones sobre el cartulario de Valpuesta, su vínculo con el nacimiento de la lengua castellana, así como las iniciativas posteriores que deriven de dichos estudios. Para ello, las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a participar con el Gobierno de Castilla y León, el Gobierno español, la Real Academia de la Lengua Española y todos aquellos organismos e instituciones que puedan estar interesados. Como he dicho anteriormente, no hay que decir cómo acabó esto. Acabó en el olvido y carpetazo. O sea, ten una institución cuyo pleno cuesta un pastizal de dinero después de un intenso debate, se llega a un acuerdo y luego se deja en agua de borrajas. Pues a mí que me lo expliquen. Seguía, ahí tienen la imagen. Las Juntas Generales de Álava manifiestan su especial agradecimiento a Saturnino Rodríguez y a todos los investigadores que con su trabajo han ayudado a profundizar en este hallazgo y han abierto un campo de investigación en torno a una de las 3 lenguas más habladas en el ámbito internacional. Esto decía la Junta General, el PNV apoyó esto. Está en el diario de sesiones, lo tengo aquí. Es muy largo, porque tiene varias páginas, bastantes páginas. Fue un debate que duró bastante tiempo, no sé si fue hora y media, un debate intenso. Al final, para llegar a un acuerdo. ¿Se ha hecho algo? ¿Se le ha agradecido a Saturnino Uruzaga? Saturnino Uruzaga, el descubridor de las primeras palabras escritas en castellano en el occidente de Álava, a caballo con Burgos, no ha hecho absolutamente nada. Le han dejado a Saturnino en un rincón, para que no se vea, para que no se sienta, para que no se note, para que sus estudios no trasciendan. Y sus estudios, después de... Esto fue en el 2004. Esto fue en el 2004. Después de 22 años, no ha hecho... Las instituciones no han hecho nada. Nada. Que, por cierto, hay que decir que el PP no votó a favor. El PNV sí y el PP no. A mí que me lo expliquen. Salvo por el argumento de que, bueno, Valpuesta está en Burgos. Lo hemos visto anteriormente. Está rodeado por Álava. Ese pueblo está rodeado por Álava. Es como una isla. Geográficamente es Álava. El valle es Alavés. Pero me da igual. ¿Qué más da? Si la circunscripción electoral, circunscripción provincial, es un acto aleatorio que está basado en criterios que no responden a la geografía, sino que fueron algo artificial en el año 1833 para dar paso a las provincias. Y eso no tiene base previa, esa delimitación histórica. La historia no da legitimación a eso. Pero vamos a pasar a otro tema.
Vamos a pasar a otra cosa. Ahí tienen un nuevo ejemplo. En esta moción, también en el año, en esa legislatura del 2003 al 2007, presenté una moción para que se cumpliera la ley de normalización del uso del euskera. Hubo 3 enmiendas. O sea, si pides que se cumpla en su literalidad lo que dice el artículo 16.2 de la ley de normalización del uso del euskera, promulgada en el año 1982, más o menos que fue, no recuerdo la fecha exacta, 1980, por ahí, esos primeros años de la transición democrática. Llamada transición democrática, bueno, en fin, llamémoslo como queramos. Se dice en esa moción 20 y tantos años más tarde que se cumpla la literalidad del artículo 16.2, que dice que se respete la realidad social y cultural de cada territorio en un ámbito plural que es el País Vasco. Plural desde el punto de vista cultural. No tiene una homogeneidad como tal, es diverso, una diversidad, y claro, ahora mucho más con la inmigración. Y que por tanto, de acuerdo a esa realidad, puesto que las leyes están al servicio de los ciudadanos y deben cumplirse en virtud de esos ciudadanos, y las leyes de educación dicen que hay que proteger las necesidades educativas de cada educando. Y se aplica el rodillo otra vez para impedir que se realice esa función de la administración pública que está al servicio de los ciudadanos, no al revés. Y se pide en una moción que se cumpla eso. ¿Para qué 3 enmiendas? Si la cosa es muy clara, ¿se cumple o no se cumple? A o B, 1 o 2, es binario. Bueno, 3 enmiendas, con lo cual la moción no se adelante. Esa es la intención, que aquello quedara en agua de borrajas. Esa solitud que no es la única que este servidor ha hecho. Esa es la realidad, porque la finalidad es adocenar, homogeneizar y convertir a los ciudadanos en masa, que no sean capaces de pensar y cumplir su función de ciudadanos, como hechos individuales y proyectos vitales individuales, unidos a una idiosincrasia común y un legado histórico común. Es decir, la unidad por encima de la diversidad. La unidad de lo que nos une. No de lo que nos enfrenta, pero su misión es enfrentarnos. Y estos señores, tanto socialistas, nacionalistas, etcétera, penovistas, este individuo Arnaldo Otegi, etcétera, todos estos que, en fin, cómo se consiguió las transferencias educativas, ¿verdad? Lo decía Arzayus, presionen, sigan, a ETA, ¿no? Bueno, presionen, sigan. Con lo cual, tenemos que a los herederos de ETA gobernando las instituciones, vale, bien, magnífica finalidad de la democracia, ¿verdad? Y entonces, a machamartillo, hay que adocenar, homogeneizar, unificar, hacer hombres masa. Y para eso, en virtud de los diseños externos de la Agenda 2030, de Davos, del Deep State americano, pues en función de esas prevalencias de orden mundial, hay que convertir a los ciudadanos en rebaño. Indudablemente este programa podría durar tanto tiempo que la gente pues acabaría yéndose, porque
hoy ya se sabe que solo se ven cosas que duren como un TikTok, 3 minutos, ¿no? Pero un tema tan profundo, tan esencial como es la manipulación cognitiva, requiere tal esmero que no puedo materialmente hacerlo en un periodo de tiempo razonable para que la gente permanezca viendo el vídeo. Pero no quiero dejar de hacer el programa sin hablar de las consecuencias que trae esto, consecuencias individuales. Y en este caso, las consecuencias individuales se las come el propio niño, la infancia. El tema es gravísimo. Comparecí yo en el Parlamento Vasco cuando todavía llevábamos todos el bozal, esa especie de instrumento también de dominio, que fue, en fin, con el cual se han hecho negocios espectaculares para el bolsillo de algunos personajes nefastos para la política española. Bien, pues aún llevábamos el bozal cuando yo fui reclamado en el Parlamento Vasco para hablar en la Comisión de Educación antes de configurar una nueva ley de educación, que al parecer no la han puesto en marcha porque han quedado en evidencia. Algunos contribuimos a desatar la caja de los truenos y lo han dejado ahí quieto parado porque han visto que esto tenía mucho tomate y que no les iba a salir antes. En fin, bueno, algo logramos los ciudadanos con nuestra denuncia y nuestro testimonio. Voy a poner el vídeo y con esto acabo. El vídeo de mi comparecencia en el Parlamento Vasco porque es muy revelador. No es porque sea yo, sino porque, en fin, me dediqué a prepararlo con cierta intensidad. Y quiero decir que este vídeo no acaba aquí, que seguiré en otro vídeo posterior antes de dar fin al programa. Eso no se cumple, como luego demostraremos. Bueno, no se cumple sencillamente porque si la ley, el artículo 602, articulaba en su desarrollo en el decreto correspondiente del 83 tres modelos lingüísticos, en la práctica solo ha prevalecido uno. Es decir, que no se respeta la realidad social y cultural de cada territorio, habiendo cuenta y considerando que Euskadi, País Vasco, Vascongadas, Euskal Herria, o como le quieran ustedes llamar, es diverso, es plural, hay muy diferentes realidades y contrapuestas, incluso en algunos casos realidades dentro incluso de sus territorios históricos, hay realidades muy diversas. Esas realidades no se han respetado de ninguna manera y se ha cumplido a macha martillo un avance absolutamente descontrolado y, bueno, descontrolado en el sentido de que se ha implantado de una manera coactiva. Esa es nuestra impresión. En tanto que, en cuanto coactivo, es un desarrollo que hemos visto. Tengo también fija en mi mente el letrero ese, el cartel ese pegado a la pared, difundido por el diario Egin en su momento, de la figura que era consejero de Educación, Fernando Buesa, apedreándole a unos niños. Esa figura es tan simbólica, tan significativa, que es realmente lo que ha pasado. Es decir, el síndrome de falta de libertades, en un contexto de violencia, de terrorismo, de coacción, de que los padres se sentían vinculados a unas decisiones alejadas de sus propios vínculos emocionales y respecto a sus propias creencias. Yo mismo, que soy alavés de pura cepa, mis familiares invaden toda la llana alavesa, soy testigo presencial de sentirnos extraños en nuestra propia tierra. Es decir, no ha habido un intento vinculador de todas esas afectividades, vínculos, desarrollos antropológicos, raíces, sentidos de pertenencia que partes sustantivas de la población vasca tenían en razón a sus orígenes y a sus evoluciones genealógicas, es decir, filogenéticas, por decirlo así.
Y esa falta de respeto a esas realidades es la que nosotros, desde esta asociación y desde mi propia experiencia vital, creemos que debemos de decir, porque en las bases de un desarrollo educativo hay que contemplar los factores sociales, emocionales, afectivos, culturales, antropológicos y hacer un diagnóstico, una evaluación de lo que ha ocurrido hasta ahora. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Yo voy a poner una diapositiva. Ahí lo ven. Supongo que no se ve demasiado, pero no obstante, en la pantalla, por lo menos, no obstante, yo he traído por si acaso así en A3, donde se ve, pero bueno, aquí lo marco con rojo, donde se ve dónde está el País Vasco en el informe PIRLS del desarrollo de la comprensión verbal. Bueno, dice lectora, pero para mí es verbal, ahora lo explico. Este punto, esta situación del País Vasco, de la comunidad autónoma del País Vasco, en el conjunto de países y comunidades autónomas españolas, esto da el indicador de qué ha pasado en esta comunidad autónoma con el tema del principal elemento de desarrollo del aprendizaje de los niños. La comprensión verbal o lectora, la verbal es anterior a la lectora, si no hay comprensión verbal no hay comprensión lectora, derivada de una inmersión lingüística hecha a uña y a caballo, lo que conlleva es que la principal herramienta de aprendizaje, que es la lengua, que son los conceptos integrados en la red cognitiva a través de la lengua, separada de su vínculo afectivo, emocional, afectivo, de contexto y de la realidad de uso en la calle, lo que hace es que ese niño se sienta como pulpo en un garaje. Y no digamos si como venimos experimentando desde hace años, la integración de elementos ajenos a nuestra propia comunidad autónoma, o sea, a los aborígenes, a los propios vascos de aquí, en masas de inmigración, y a mí me parece que eso enriquece, da mestizaje, da multiculturalidad, en fin. Habrá que analizar si eso se hace bien o mal, pero por lo menos es un elemento de integración. Eso aporta una nueva situación en la que a esos alumnos, en un modelo de inmersión lingüística, les haces un disparate. Al 15% que está descrito en la bibliografía al uso de problemáticas de disfunciones funcionales, retrasos madurativos, trastornos de aprendizaje, trastornos lingüísticos, dislesias, dislalias, en fin, un conjunto de espectros de patologías o disfunciones o trastornos o factores de retraso escolar. A esos no les damos ninguna solución, están condenados al fracaso, más del 15% en la curva de Gauss. Claro, los elementos de análisis que venimos contemplando, tanto en lo que se refiere a las evaluaciones externas como en las evaluaciones internas del IBEI, etcétera, nos dicen que los modelos de inmersión lingüística ni tan siquiera son capaces de llegar a objetivos viables o satisfactorios de adquisición del euskera. Eso ha saltado a la prensa, cosa inaudita, porque hace tiempo, décadas ya, algunos lo veníamos diciendo que esto es un disparate, que no se puede implantar un modelo de inmersión lingüística. Además, cuando la propia ley de normalización de euskera contempla 3 modelos y se han cargado al modelo A, porque hayan hecho un cajón desastre, se han cargado el modelo B y solo ha quedado el D. Es decir, un modelo de inmersión lingüística prácticamente único. Y en el caso de Guipúzcoa tenemos un estudio que lo ponemos en la ponencia donde esto se demuestra palpablemente que el modelo A casi no encuentra prácticamente el modelo A. Claro, dirán ustedes, es que el modelo A no euskalduniza, pero es que el objetivo de la enseñanza, de la educación, no es exclusivamente el euskera, ni el inglés, ni el castellano, ni nada. No es, el objetivo de la educación es formar a los niños, a los escolares, en una formación integral que le posibilite manejarse en el mundo, integrarse, conocer su evolución antropológica, sus orígenes, sus raíces, su sentido de pertenencia y la evolución histórico-cultural, buscar la verdad. Y la verdad no se hace adoctrinando.
Y yo quiero denunciar aquí el factor de adoctrinamiento que ha tenido el sistema desde hace mucho tiempo, que está incluso contemplado en la hemeroteca. Es que no lo digo yo en los libros que he escrito, sino que es que la hemeroteca lo describe en múltiples elementos de contraste que podemos buscar en diferentes medios de comunicación. Pues cito La Razón, ABC, El Mundo, han sacado diferentes muestras de lo que es el adoctrinamiento. La escuela nunca puede ser campo de juego de la política, nunca puede ser elemento de batalla de los actores o los agentes de intervención en la sociedad ni en el sistema político. La escuela debe ser lo más neutra posible, lo más científica posible y capaces de trasladar a los clientes, que son nuestros educandos, los elementos objetivos, veraces y contrastados a través de las academias correspondientes y de las universidades que verifican cuáles son esos elementos. De lo contrario, lo que se hace es corromper y perturbar todo el desarrollo de formación de los niños y de los alumnos, y entonces eso nos lleva a una desestructuración cognitiva, unos moldes cognitivos implantados que nada tienen que ver con las realidades. Y eso será muy bonito y muy interesante para determinar formulaciones ideológicas y políticas para conquistar la sociedad, pero desde luego nada tiene que ver con lo que desde una manera epistemológica es el sentido y el objeto de la educación y su descripción desde un punto de vista académico, de lo que debe ser la educación y a dónde tiene que ir la educación para serlo. Entonces, vemos aquí en este gráfico también un elemento que hay que analizar, que es este rango al final de la hoja, que es la apertura del rango, es decir, desde el alumno que menos comprensión verbal lectora tiene hasta el alumno que más comprensión verbal lectora tiene. Es decir, este rango tan abierto no existe en ninguno de los otros países. ¿Y eso qué significa? ¿Qué interpretación podemos dar de una manera sociológica este estadístico? Este estadístico lo que nos dice es que hay una desestructuración, una desvertebración social sin precedentes. Digo sin precedentes porque esto trasladado a la realidad significa que el que menos posibilidades tiene, tanto desde el punto de vista sociológico, cultural, socioeconómico o educativo, desde el lado de su aspecto familiar, etcétera, tiene una distancia respecto al que más apoyos tiene como nunca se ha conocido. Hay una estratificación social como nunca se ha conocido. Y entonces, esto dirán ustedes, es una percepción muy subjetiva. Bueno, pues comparen ustedes con los datos objetivos las realidades de los egresos educativos que hay en los centros. Yo he estado en un centro de modelo A, con otros centros privados, bilingües. Claro, lo que pasa es que ¿quién va al modelo A? Ustedes saben quiénes van, ¿no? O sea, si no se lo digo. Entonces, claro, esa fragmentación social, esa desestructuración, esa desvertebración social es otro factor realmente digno de en fin, contemplar al efecto de